Buenos días, buenas noches, depende a qué hora nos estén escuchando. Mi nombre es Esteban y esto es un colombiano más. Hoy hablaremos de uno de los episodios más violentos y funestos de la historia de nuestra nación. Pero para eso debemos saber cómo llegamos a este punto. En el año 2019, el paro del 2019 es generado por sindicatos y estudiantes junto a la sociedad civil. Estos demandan primero que se respeten los acuerdos de paz, pues, según la Defensoría del Pueblo, habían asesinado a 555 personas desde el acuerdo de paz en el 2016 hasta octubre 31 del 2019. Además de esto, el país pasaba por una crisis económica, pues el 10% de la población estaba en desempleo, más o menos 5 millones de personas en todo el país, de las cuales 2 millones estaban en Bogotá. Se necesitaba empleo y las centrales obreras, los sindicatos y los estudiantes de últimos semestres se estaban uniendo para ese fin. Además de esto, tenemos que agregar la reforma tributaria del 2019, la cual quería recaudar unos 7.1 billones de pesos con impuestos a la renta y al patrimonio de las clases medias y bajas, cosa que el gobierno negó enérgicamente, pero al final de ese año, el día 19 de diciembre, a las 12 de la noche, se aprobó la ley de financiamiento, justo antes de entrar a vacaciones de nuestros queridísimos congresistas. En el 2020 fue el peor año de todos, no solo para Colombia, sino para el mundo. Gracias a la pandemia del COVID-19, en Colombia pasamos de un 10% de desempleo a un 15% de desempleo. Además de perder puestos de trabajo en empresas, se perdieron pequeños comercios, panaderías, tiendas de utensilios, lo que significó que también perderían su casa la mayoría de los desempleados. Los estratos bajos no podían comer, lo que llevó a varias de estas familias a colocar banderas como señal de ayuda. Pues pasaron de comer 2 comidas diarias a una y apenas a pagar la renta de sus hogares. La renta de sus hogares en los barrios populares alcanzaba entre un mínimo y la mitad de un mínimo. Este último presupuesto de renta solo para una habitación. Y al avanzar el año, estas casas empezaron a ser abandonadas a pesar de no tener a dónde ir. La educación es otro problema que llevo con la pandemia, pues la mayoría de los niños de bajos recursos no tenían computadores o tablets o celulares con las cuales aprender en clases virtuales. Muchos de estos problemas educacionales fueron denunciados por los profesores, pero no se les llevó a buen término. A esto se suma otro problemita, y el problema de la medicina. Además de la obvia lucha contra la pandemia, en los últimos 3 meses antes del paro, muchos de los médicos dejaron de recibir sueldo, lo que degeneró en que algunos de estos médicos renunciaran, aunque se les necesitaba en la primera línea contra la pandemia. El paro iniciaría por la ley de financiamiento. Su meta era recaudar cerca de 7.1 billones de pesos. El déficit del Estado colombiano está entre unos 14 y 16 billones de pesos. Llegaríamos a 20 billones el déficit fiscal antes del 26 de abril, pues se había especulado sobre un posible contrato para actualizar las fuerzas aéreas colombianas por un valor de 6 billones de pesos, lo que también caldeó los ánimos, ya que la sociedad civil se dio cuenta que no era una de las prioridades del gobierno y sacaba a relucir una pregunta: ¿cómo íbamos a pagar esos aviones si no teníamos el dinero? Se iba a incurrir en deuda pública para pagar esa actualización de las fuerzas aéreas. Por todas estas cuestiones ya habladas, económicas, sociales, educación y salud, se iba a volver al paro el 28 de abril. El paro del 2021 es una cosa mucho más grande que la del 2019, pues ya no se trataba de estudiantes y trabajadores, sino de una parte olvidada de la sociedad. Las personas que trabajaban día a día, que se ganaban lo mínimo para subsistir, ya ni siquiera para vivir, sino subsistir, día con día,
Estas preocupaciones hicieron que ellos mismos se dieran cuenta que la única manera de proteger sus derechos, o por lo menos de asegurar algo para el futuro, era protestando. Se crearon ollas comunitarias, las cuales tenían el objetivo de dar comer a los protestantes, pues la lucha sería larga y ardua. Esto era un agradecimiento para las personas que por fin en meses podían comer 2 veces al día. La mano de la represión no se hizo esperar. En las primeras semanas, el conflicto escaló gradualmente de policías que iban a estallar o a quitar bloqueos y manifestantes de las vías a tener la asistencia militar ordenada por el presidente Iván. Pero esto no para ahí, pues además de la asistencia militar y la policía estrellándose contra los manifestantes, hubo civiles que ayudaron a la policía, no a través de lucha pacífica o una protesta pacífica, sino con armas de fogueo y disparando desde la distancia. La peor cara de la violencia contra los manifestantes fue en Cali. Cali, que ha sido una sociedad progresista que apoyó la Constitución de 1991, pero también que ha sufrido demasiado por la pandemia. En este video se explica mucho mejor. Esta explosión se entiende después de conocer que, según el DANE, Cali pasó de tener 21.9% de pobres en 2019 a 36.3% de su población en esa condición en el 2020. En esta ciudad de 2,5 millones de habitantes, 934,000, es decir, cerca de la mitad, ganan menos de 360,000 pesos por mes. Y los considerados pobres extremos pasaron de ser menos del 5% a más del 13%. Una bomba económica cruzada por muchos otros conflictos sociales. Esta lucha en todas las ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, para mencionar unas cuantas, no fueron un desperdicio total, pues se logró la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla, además de quitar el proyecto de ley a la salud pública que iba a privatizar todos los sistemas de salud, o sea, que un colombiano promedio pagaría todo el sistema de salud, todo lo que se necesita para su salud, citas, tratamientos médicos, medicinas, y se quitarían los subsidios para clases bajas, lo que incrementaría obviamente morir en la sala de un hospital esperando a que lo atiendan. Pero parecía que era una ganancia, 2 de 5. No había reforma tributaria, no había reforma a la salud, pero seguía la gente muriéndose de hambre. Cosa que se tendría que discutir. El Comité del Paro y el Gobierno Nacional abrieron negociaciones, pero el Comité del Paro, aunque fuera por sindicatos y estudiantes, no controlaba todos los aspectos del paro, pues como ya dijimos, muchos de los participantes del paro estaban ahí porque necesitaban que comer, no por afiliaciones políticas. Esto seguiría por algún tiempo. Aunque las personas seguían hablando y reuniéndose en barrios, barricadas y lugares de protesta, no había un líder claro. Los muchachos de la primera línea es lo más cercano que han tenido a un líder, pero estas estaban divididas entre ciudades. Había una primera línea en Cali, una primera línea en Medellín, una primera línea en Bogotá, y así con todas las ciudades del país. Es en este momento cuando el gobierno promete hacer una nueva reforma tributaria para dejar contentos a todos. Esta se presentaría el 20 de julio y todas las primeras líneas de las diferentes ciudades acordaron presentarse el 20 de julio en la capital. Esto para hacer crecer su voz. Las primeras líneas acordaron ser un partido político. Aunque es muy pronto para sacar conclusiones, no se sabe lo que va a pasar con ellos. ¿Lograrán llegar a la Cámara, al Congreso? Realmente aún no se ha tenido respuesta a eso, y tendremos que esperar a las siguientes elecciones al Senado y a la República. Por mi parte, espero que tengan éxito en los planes y que hagan subir su voz a un podio. No siendo más, mi nombre es un colombiano más y me despido. Gracias por ver y por dar me gusta y suscribirse y compartir con sus amigos.